tenemos 5 sentidos, al menos eso estuvo acordado acá, ¿no es cierto? De esos 5 sentidos tenemos 2 que son de proximidad, que necesitamos tener el contacto con el objeto, como el tacto, o estar en contacto químico con la sustancia como el olfato, como el gusto, perdón. Tenemos 2 de distancia, que son el oído y la vista, y un intermedio que es el olfato. De los 2 de distancia, que nos permiten, junto con los demás, armarnos una imagen del mundo que nos rodea, comunicarnos, de hecho, hacer florecer la cultura. Si no tuviéramos sentidos, estaríamos encerrados en nuestras mentes y no hubiéramos desarrollado nada de lo que conocemos como cultura. Esos 2 sentidos de distancia, la vista y el oído, se complementan maravillosamente, pero son muy diferentes. La vista utiliza fuentes lumínicas como el sol y la luna en la época de los ancestros, o las lámparas ahora, pero nadie mira las lámparas o el sol y la luna. La gente no está mirando la lámpara así. Lo que mira son los reflejos, la gente, las vacas, las sopranos, los árboles. Con el oído pasa exactamente al revés. El oído está enfocado básicamente en las fuentes. Nos interesa qué genera la energía acústica. El perro que ladra, el violinista, la soprano, el árbol que se cae. Las estrategias cognitivas son muy diferentes. En la vista hemos aprendido a olvidarnos de las fuentes. En cambio, en el oído aprendimos a olvidarnos de los reflejos. No oímos los reflejos acústicos. Otra gran diferencia entre la vista y el oído, pese a que son complementarios, es que el oído no tiene párpado. El oído nunca descansa, nunca deja de estar funcionando. Cuando dormimos no vemos, pero oímos. Y a diferencia de la vista, tenemos noción de lo que pasa alrededor nuestro en el estéreo radial que nos rodea. Oímos lo que viene de atrás. Las películas de terror, generalmente el asesino con el cuchillo se oye, no se ve, porque lo podemos oír también ahí. Ahora bien, ese sentido tan maravilloso, que es el sentido del oído, es bastante complejo. Para empezar, empieza en la oreja, o pabellón auricular, diría un científico, sigue en el canal auditivo externo, que es el tubito que va desde la oreja hasta el tímpano, y donde los chicos se meten las pastillas y esas cosas. Y después de eso hay una serie de procesos bastante complejos hasta llegar a lo que se llama el oído interno, que en este dibujo es esa especie de caracolcito de color violeta que está dentro, que es muy, muy pequeño, y sin embargo ahí ocurre el milagro de transformar las ondas sonoras, que son como olas en el aire, en impulsos nerviosos, en un tipo de mensaje que puede entender el cerebro. Antiguamente pensábamos, o se pensaba, que el oído era como un micrófono que mandaba información al cerebro, que lo interpretaba. Hoy en día tenemos una visión mucho más completa, más compleja de lo que son los sentidos, y vemos más los sentidos como manitos del cerebro que salen y van a tomar información. O sea, el oído, la vista y los demás sentidos son esa también ya parte del cerebro, ya procesan la información antes de enviarla al córtex central. Es tan sensible el oído humano, tan sensible, que cuando oímos los sonidos más pequeños que podemos detectar, el movimiento del aire, de las moléculas de aire, es de 1/10 del diámetro de un átomo de helio. Eso que están viendo hoy es un átomo de helio. Es un átomo que tiene 1 ángstrom de diámetro, algo muy, muy pequeño, evidentemente. Cuando se mueve 1/10 de ese diámetro, ya oímos algo. Es tan sensible nuestro oído que si fuera un poco más sensible, oiríamos la agitación térmica del aire. O sea, oiríamos la temperatura y estaríamos locos. O sea, tenemos el oído tan sensible como podemos dado el universo que nos rodea. Luisito, cuando era un niño, tenía un oído como cualquier persona que tiene la suerte de tener un oído sano. Y oía las cosas como todos nosotros. Y lo usaba especialmente para lo que más le gustaba, que era la música. A Luisito le gustaba la música desde muy chico. Uno dirá, ¿y los animales? Siempre... Acá está el gatito, que hablaba del gatito, lo puse en este lado. Los animales tienen otras habilidades que las nuestras. Por ejemplo, pueden oír sonidos más agudos que los que oímos nosotros, más agudos que el violín, que el flautín, como los perros, con sus silbatos para perros, los delfines, los murciélagos, o sonidos más graves, por ejemplo, las ballenas o los elefantes. Pero dentro del ámbito de audición del oído humano
nuestro oído es el más sensible que pueda haber en el universo que nos rodea. Tenemos una maravilla, un milagro de la naturaleza en cada uno de nosotros, en el hueso temporal, acá adentro. Y ese oído es igual que el que ya teníamos como especie hace más de 100.000 años. Nuestros ancestros, el hombre de Cro-Magnon, los primeros sapiens sapiens, según los antropólogos, tenían un oído exactamente igual que el nuestro. No hubo una evolución en ese punto. Y ese oído les servía para, primero, desarrollarse muy bien en sus casas, en su casa nómade, por los bosques y demás, armar las primeras aldeas, empezar a vivir en las primeras ciudades. Si uno piensa en una ciudad como la Roma de Nerón, debe haber sido bastante ruidosa, supongo yo, o las ciudades medievales, donde estaban todos muy juntos en un espacio muy pequeño, pero el oído realmente no tenía problema en adaptarse a esas nuevas situaciones. Hasta que, obviamente, aparece la revolución industrial y el hombre empieza a generar cada vez más aparatos, más potentes, más ruidosos, más agresivos con respecto a este pobre oído de Cro-Magnon que veníamos manteniendo desde esa época. En el siglo XX aparecen los automóviles, aparece el ruido móvil, que no estaba antes. Esta es una hermosísima foto de Buenos Aires de la década del 20 en el puente sobre el Rayuelo. O sea, empiezan a aparecer nuevos elementos que aportan energía acústica al ambiente que nos rodea, muy diferente al que tenían los Cro-Magnons hace 50.000, 60.000 años. O sea que eso sigue conservándose. Obviamente, la cosa se complica mucho en el siglo XX. En el siglo XX empiezan a aparecer las megaciudades, cada vez más gente, más junta, viviendo en espacios más chicos, edificios de 40, 50, 60 pisos, etcétera, etcétera. Estamos alienados en las grandes ciudades en este momento. Aparece una explosión del tráfico automotor, cosa que sufrimos los platenses todos los días en nuestro viaje cotidiano al trabajo o a cualquier lado. Eso está en franco crecimiento en Argentina en este momento. Pero acá está el punto central. Aparece, ya a comienzos del siglo XX, los sistemas de amplificación electroacústico. Es decir, sistemas que pueden generar mucho más ruido que el que teníamos de un objeto no amplificado. Y simplemente con mover una perillita, mover un control, podemos tener toda la energía acústica que queramos. Una guitarra le puede ganar a una orquesta sinfónica sin ningún problema, si tenemos potencia en el equipo de audio. Obviamente, esa irrupción de los sistemas electroacústicos en nuestra vida cotidiana se desparramó por todas las actividades. Obviamente, las recreativas son quizás las más importantes. Acá vemos una fiesta electrónica típica con niveles de sonido de más de 100 decibeles. Vamos a hablar un poquito de eso dentro de un minuto. Y lo llevamos a todos lados, digamos, el ruido, hasta esto sirve para llevar ruido a la playa, a los bosques, cualquier lugar tranquilo, le podemos poner esto y lo destranquilizamos. Siempre con el oído Cro-Magnon. O sea, no cambió, cambió el entorno cultural y tecnológico, pero nuestro oído es el mismo de siempre, no hubo un mínimo cambio. Nosotros vivimos en un mundo de ruidos que se miden en acústica con decibeles. Básicamente el decibel va de 0 a 120, una escala normal, con una conversación tranquila en el medio, y una ciudad en un lugar muy transitado, 750, o el Obelisco en Buenos Aires, en hora pico anda por 80, 85 decibeles. ¿Es bueno o malo eso? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, 85 decibeles es tolerable 8 horas por día y tenemos cierta seguridad de no perder sensibilidad auditiva. O sea, una persona que que vende diarios en 750 y trabaja 8 horas por día, no va a tener en riesgo su oído por su actividad laboral. Obviamente no va a vivir bien, no va a poder hablar muy bien con las personas, va a tener que gritar, va a estar estresada, va a tener mala calidad de vida, pero por lo menos el oído no lo va a perder. Pero ¿qué pasa? A medida que los niveles empiezan a aumentar, ven en esa tabla que está ahí, cada vez menos tiempo podemos estar por día. Y cuando llegamos a 112 decibeles, que es el límite aceptado por la OMS, no podemos ni siquiera un minuto estar en un día si no queremos tener riesgo de perder la audición. Sin embargo, en La Plata medimos con las facultades hace unos años, en un local para música en vivo, 117 decibeles. Y la gente que estaba ahí está 4 horas por día, 2 veces por semana. Y ni hablar de los mozos o de la gente que trabaja en el lugar. Es decir, esa gente, lamentablemente, va a tener
como consecuencia la pérdida de su patrimonio auditivo en un tiempo determinado. Pérdida que es grave, bueno, este gráfico no lo voy a explicar, no importa mucho, es grave porque uno no se da cuenta que la está teniendo, es tan lenta que uno se va adaptando, se va acostumbrando a ella. Y termina, después de unos años, de tener una cóclea, un sentido del oído, con esas células de corte, que son esas pequeñas escobas que hay ahí, que es una célula nerviosa. Después de unos años termina en esto, con muchas células muertas, directamente desaparecidas, y con las que están todavía vivas, con mucho deterioro. Esta es una persona de 20 años de ruido que ha sido afectado en su cóclea. Luis también tuvo ese problema. Él empezó a ver que iba perdiendo oído y que de a poco empezaba a disfrutar menos de oír en vivo lo que más le gustaba, que era la música. Inventó un montón de aparatos, pero al final, después de más o menos 10 años de evolución, quedó totalmente hipoacúsico. En la actualidad, un elemento que ha potenciado muchísimo esto son los auriculares. Los auriculares no son malos de por sí, son maravillosos. Uno puede disfrutar mucho de la música, tienen gran calidad, no son demasiado caros, pero los oímos, por ejemplo, ahí en ambientes de mucho ruido, andando en bicicleta. Entonces, para poder superar lo que los auriculares, el ruido del ambiente, los auriculares tienen que estar puestos más fuertes. Si estamos en 750 a las 12 de mediodía, con los 85 decibeles de ruido, hay que poner los auriculares a 100, con lo cual ya estamos muy en la zona de riesgo. Si a eso le agregamos que lo usamos todo el día, andando en colectivo, en tren, en nuestras casas, en la facultad, en la escuela, en cualquier lado, vamos a ver que estamos superando muchísimo el nivel de ruido tolerable en la que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se puede hacer con eso? Se han inventado en la historia de la humanidad montones de aparatos para huir del ruido, mejorar las condiciones de escucha. El más famoso quizás sea el cono de silencio de Maxwell Smart. No andaba muy bien, siempre tenía muchos problemitas, pero los científicos, y acá les estoy mostrando el laboratorio de acústica de acá de Gonet, cerca de La Plata, saben lo que hay que hacer. Saben perfectamente que tenemos que poner tal o cual dispositivo, cómo mejorar nuestras casas, nuestros espacios públicos, pero no hay aceptación por la comunidad. La comunidad no sabe todavía que esto es importante. Entonces, lo que hay que hacer realmente, según nuestra manera de ver, es educar a la ciudadanía. Desde la escuela primaria, pasando por las asociaciones vecinales, pasando por las autoridades, hacer un trabajo de educación que nos permita, de a poco, empezar a lograr conciencia en la comunidad para que empiecen a pedir que estas cosas empiecen lentamente a cambiar. No porque nos interese especialmente el silencio. El silencio es un estado más acústico que nos rodea. Y estamos muy lejos de querer el silencio de los cementerios, el silencio salud de la dictadura, ¿se acuerdan, no? Queremos un silencio creativo donde pueda florecer la música, donde pueda haber comunicación, donde pueda estar el arte en el medio. Y sobre todo poder pasar a la edad adulta, a ser grandes, conservando el patrimonio auditivo intacto o muy bien, para poder seguir disfrutando de la comunicación y de la música hasta edades avanzadas. Eso lamentablemente a Luisito, o Ludwig en alemán, no le pasó, y él en su etapa más creativa perdió totalmente la audición, llegó a una hipoacusia profunda, y sin embargo, en conexión con la consigna de TED, siguió en movimiento, siguió componiendo, y logró con un esfuerzo de voluntad y de pasión tan grandes vencer quizá una de las maldiciones máximas para un músico, que es ser sordo. Así que bueno, hasta acá llego y los dejo en compañía de Luisito.